Está bien. ¿No hay micrófono? Yo oído. Gracias. Muy bien. Estamos siguiendo con nuestro estudio de la teología y aún las enseñanzas del movimiento pentecostal. Vimos la última vez del profeta, de qué es un profeta. Y esto es bien importante porque con la base de que cuando hablas de una persona que adhiere a la teología pentecostal, vas a encontrar esto, de que su experiencia es más importante que la palabra de Dios. De que cuando ellos hablan van a decir, tuve una visión. He escuchado a unos pastores decir, cuando yo estoy despertando de la mañana, yo veo a Dios y que Él pone su brazo alrededor de mí y habla conmigo. Pero la Biblia dice que nadie ha visto a Dios en ningún tiempo. Entonces están diciendo cosas que van directamente contrario de la palabra de Dios. Ahora, en las Escrituras tenemos ejemplos de alguien que obtuvo una visión y hay que hacer la pregunta, ¿aún puso él su experiencia sobre la palabra de Dios? Si ven conmigo en segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 19. Y vamos a estar empezando con esto. Y la razón que quiero poner esto es porque con la profeta y con el apóstol, esto es lo que ellos dicen de la manera de que ellos están recibiendo palabra de Dios y de aún de que ni puedes hacer preguntas o el contrario de lo que ellos dicen porque dice de que viene de Dios. Ahora, antes que leemos este versículo, quiero traer a su memoria la visión de que tuvo Pedro. Si recuerdan, cuando Dios en Jesús durante su ministerio se fue a un monte que llamamos el monte de transfiguración, y de que ahí vieron las vestiduras blancas y de que dijeron de que vieron una visión, de que vieron a Cristo hablando con Moisés y aún hablando con Elías. ¿Y qué dijo Pedro? Pues hacemos 3 altares, hay los 3. Entonces Pedro tuvo una visión. Pero miren lo que él dice aquí en capítulo 1, el versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Note, él no dijo visión. Él dijo palabra profética. Los apóstoles sabían de que ellos estaban siendo movidos del Espíritu Santo, y voy a estar viendo, si da tiempo, de aún demostrar de que las cosas que ellos estaban escribiendo fueron escritura, porque Pedro aún habla de cosas que escribió Pablo y dice que fue escritura. Pablo también tuvo una visión, pero dice en el libro de Hechos de que él tenía una costumbre de que él entraba a la sinagoga y de que él hacía, podemos decir, debate o hacía persuasión, hablaba razonando de las escrituras. Él no estaba dando su visión. Entonces dice, en la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscura hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces dice de que tenemos que estar atentos que a la palabra de Dios. Entonces Pedro mismo dice una frase que es muy importante: tenemos una palabra profética más segura. La cosa más segura de que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Y especialmente el Nuevo Testamento lo fuimos dados por apóstoles. Y tenemos que hacer esta pregunta: ¿hay apóstoles hoy en día? Les voy a decirle ya la respuesta. Ya no hay. Vamos a ver, porque vimos de que había requisitos del apóstol. ¿Recuerdan los requisitos? Sí, tenía que ser judío, si recuerdan, ¿verdad?
tenía que ser judío, tenía que también ser llamado por Dios. Que hoy en día, muchos de los que están en ese movimiento no he conocido ni un judío. Entonces ya con el primero ya están afuera. Muy bien, entonces vimos unos 7 de esos requisitos del profeta. Vamos a estar viendo ahora del apóstol. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender esto, el apóstol fue una posición de que Cristo Jesús empezó en su ministerio y Él fue quien les dio autoridad a ellos y Él fue quien eligió a ellos. Y vemos esto en Juan capítulo 15, el versículo 16. Y Él dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En el contexto Él está hablando a sus discípulos, mayormente esto de los apóstoles. Y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él los dé. Entonces, Cristo fue quien puso esta posición del apóstol. Cristo fue el quien escogió los apóstoles. Y ellos fueron escogidos para que este fruto se permanezca. Y recuerda, el fruto que permanezca para siempre es la palabra de Dios. De que ellos fueron usados para traer esta palabra. Y de que ellos fueron ordenados de estar con Él personalmente. De que Él escogió a ellos. Y Él les dio a ellos autoridad. Vemos otros pasajes aquí. Vamos a ver en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Dice: después subió al monte y llamó hacia los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviese con Él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces Él solo hizo con los 12. Él dio autoridad a los 12, escogió a los dioses, y vemos más en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, los versículos 2 al 13 dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, lo cual también llamó apóstoles. Entonces Cristo fue quien los llamó, y Cristo fue quien llamó a ellos apóstoles. De igual manera, vamos a estar viendo los requisitos de tales apóstoles. Pero porque Cristo ya no está aquí, Cristo no va a poner a alguien como apóstol. Ahora, sí vemos de que Pablo habla de que él fue escogido, y él siempre estaba teniendo que defender su apostolado, de que él fue apóstol. Pero vamos a estar viendo esto. La manera que podemos ver, y el primer razón de que vemos aquí, el primer requisito de un apóstol es de que cada uno de ellos tenía que ver al Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. En 2 Corintios 5:16, Pablo conocía a Dios porque él fue sacerdote, fariseo. Él fue de los enemigos de Cristo. Dice donde que él se crió en Jerusalén. Entonces él estaba viendo mucho del ministerio, y aún recuerda cuando él fue bautizado, dice que había los fariseos que estaban ahí. Pero en 2 Corintios 5:16 Pablo dice esto: de manera que nosotros de aquí en adelante
A nadie conocemos según la carne, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora dice ahí, aun si a Cristo conocimos según la carne, Él mismo conoció a Cristo en la carne, Él mismo vio a Cristo en su ministerio terrenal. No hay nadie hoy en día que ha visto a Cristo en su ministerio terrenal. Entonces, cuando alguien me dice, yo soy apóstol, lo haga. Entonces, estabas vivo 2000 años atrás y vistes con sus ojos físicos y sabías de carne de que igual como los apóstoles, que tocaste a Cristo y todo, y aún comiste con Él, vistes con sus propios ojos de que Él tuvo cuerpo de carne. Y esto fue algo que los discípulos siempre estaban enfatizando, de que ellos dijeron, vimos a Cristo. Juan empezó el libro de Primera de Juan, él empezó la carta así. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocando el verbo de la vida. Entonces dice, vimos y aún le tocamos, de que tuvo un cuerpo de carne. Entonces Pablo está diciendo aquí de que yo soy apóstol porque yo he visto a Cristo Jesús. Entonces Pablo lo vio, y aún de que los otros discípulos también. Podemos ver otro ejemplo de esto cuando vemos aquí en el libro de Hechos. Ahora Dios, quiero que noten esto, Dios es el quien escogió el apóstol. Vemos aquí en Hechos capítulo 1 de que los apóstoles sí citan la escritura, pero ellos dicen, miren, tenemos que tomar alguien de tomar el lugar de Judas. Ahora Dios escogió para que Pablo tomara el lugar de Judas. Pero quiero que vean los requisitos aún de que ellos dijeron en Hechos capítulo 1, el versículo 21. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba, salía entre nosotros. Entonces, de que desde el principio del bautismo Pablo estaba ahí, porque dice que los fariseos estaban ahí en la presencia y vieron a Cristo cuando Él fue bautizado. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, aún se ha hecho testigos con nosotros de su resurrección, que vamos a estar viendo eso también. Entonces, tenían que ver Cristo personalmente, pero también, como vimos ahí en Hechos, que todos tuvieron que ver de la resurrección. Ahora vemos de que los 11 habían visto a Cristo resucitado, que estaban en el cuarto, en el aposento, aunque lo llaman. Y recuerda Tomás de que dijo, yo no voy a creer hasta que le toque. Y después él apareció cuando estaba cerrada la puerta, y de que él dice, Tomás, venga y toca. Y cada uno de ellos lo vieron después de su resurrección. Pablo le dio en el camino a Damasco que él apareció a él. Entonces cada uno de ellos vieron a Cristo resucitado. Entonces cada uno que me dice, pues yo soy apóstol. ¿Viste a Cristo durante su tiempo de ministerio terrenal? No. Pues ya no eres. Pero ¿qué tal vez de Cristo resucitado? ¿Has visto a Cristo resucitado? No lo vi ahí en su cuerpo físico donde su resurrección. Pues tampoco, entonces no eres apóstol. Pero ellos dicen, no, pero cuando yo me tomo mi tiempo de ayuna y todo, y yo veo a Dios sentarme junto conmigo. ¿Realmente crees que eres Dios o puede ser algo diferente? Porque las escrituras dicen que nadie ha visto a Dios.
Y lo que ellos están haciendo es de que siempre van a esa experiencia. Ahora, Cristo antes que fue resucitado, Él dijo a sus discípulos, si han visto a mí, han visto al Padre. Ahora, había un apóstol, Felipe, de que él dice, pues muéstranos al Padre. ¿Sabe lo que le estaba pidiendo? Una experiencia. De que él estaba diciendo, lo que has mostrado no es suficiente, queremos algo más. Y esta es la cosa, es que Pedro dijo, esto aquí en la Biblia es más segura. Pero cuando alguien dice, yo quiero una experiencia, ¿sabe lo que está diciendo? Lo que proveó Dios no es suficiente, yo quiero algo más. Dios aún dijo de que esto es todo lo que necesita. El hombre rico vio ahí a Moisés y dijo, manda a Lázaro. ¿Y qué dijo? Si no escuchan a Moisés y las profetas, no van a creer aún si alguien resucita de los muertos. La cosa más persuasiva, la cosa que va a tocar a alguien más y que es más poderoso, porque la Biblia dice que es una espada, es esta palabra. Es por eso que nos aferramos tanto de decir, esto es lo que tiene que ser nuestra base. Esto es lo que tenemos que tomar nuestro tiempo de leer. Esto es lo que debe ser un deseo para nosotros de cada día, de que queremos leerlo, queremos grabarlo en nuestro ser, de que lo podemos memorizarlo, meditarlo y tenerlo parte de nosotros, que podemos recordar cada aspecto de este libro. Yo, cuando fui joven, yo escuché tantas veces a predicadores de que ellos levantaron y ellos dijeron, yo amo a este libro. Y lo amaron tanto que lo querían tomar todo su día de estudiar. Pero hoy en día, ¿saben lo que prefieren muchos? No, esto yo no quiero. Y aún no lo van a tomar si cuando muestras cosas, y aún de que ellos tienen una visión que va directamente en contra de esto, ellos siempre van a ir a su experiencia. Yo recuerdo cuando yo estaba trabajando en un banco, que había uno de los cajeros y ella siempre tenía su Biblia y ella siempre lo estaba leyendo. Y empecé a hablar con ella, le decía, pues veo de que estás leyendo, ¿a dónde vas? A la iglesia y todo. Y ella empezó a decir, ay, pues yo encanto de hablar en lenguas, porque después que yo hablo en lenguas, siento tan limpio, siempre tan santo. Y yo, ¿y qué son lenguas? Pues lenguas es un idioma espiritual. Pero en las escrituras dice que lenguas fue de que Pedro u otros hablaron en su idioma y el que escuchó lo escuchó en su idioma natal. Entonces, yo dije, cuando usted habla, está la persona del otro idioma escuchándote. Y ella se enojó. Y ella dice, no, pero la cosa es que yo me siento tan limpia, tan santa. Yo, pero estás hablando de emoción, yo estoy hablando de la escritura. Y ahí sí se notó. No más quería hablar conmigo. ¿Por qué? Porque la experiencia es más superior y tiene más valor que la palabra. Y eso no debe ser. Hay hombres que murieron para darnos esta palabra traducido en nuestro idioma. Y vamos a decirte que el sacrificio de ellos no tiene valor porque yo puedo tener una experiencia que es más valorosa. Entonces toda la sangre que fue derramada para nosotros tener la Biblia no tuvo valor porque podemos esperar y tratar de dar una experiencia que tendría menor valor. Ahora también vemos de que todos los apóstoles fueron llamados por el Señor después de su resurrección. Dijo en Juan 20:21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como envió al Padre, así también yo les envío. De que Él los llamó y Él los envió. Y Pablo dijo de esto, de sí mismo, y dijo, y al último de todos, ahora con eso, Pablo está diciendo, yo soy el último.
el último de todos. Pablo está diciendo, después de mí no hay otro, porque ellos no tienen las, podemos decir, calificaciones necesarias para un apóstol. No vieron a él bautizado, no estaban, nadie hoy en día estaba con él el momento que él empezó su ministerio, desde que fue bautizado por Juan, de que estaba ahí con todos esos 3 años, después vio a él resucitado y después estaba ahí cuando él dice, les estoy enviando y aún les dio a ellos autoridad de sanar y también de sacar demonios. Entonces está diciendo, ay, pero yo soy apóstol. No lo es. Y muchos van, ay, pues estos sanamientos y todo. Y yo siempre digo, eso no es un medidor lo que dan las escrituras de alguien que es su seguidor. En Mateo 5 leemos tanto. ¿De qué dijo Cristo? Aquí podemos ver de que no podemos ser un medidor de el que echa fuera demonios y que hace sanamientos. ¿Dónde está? Esto es de mí, de que siempre olvido la cita. Apártate de mí, nunca. Ok, perdón. Juan 7. Juan 7, 21. Perdón, Juan 7, 21. Perdón. Juan 7, 21. De que él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos vinieron aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, ves ahí. No, perdón, sí, Mateo 7:21, si lo estabas perdiendo, 7:21, perdón, 7:21. Entonces vemos ahí, no es un filtro de alguien que es algo, o de que un movimiento, de que algo es de Dios, si hace un milagro o si echa fuera demonios. Porque estas personas usaron eso de decir, pero Señor, y aún usan la palabra Señor, ¿y qué dice? Nunca te conocí, aún dice, hacedores de maldad. Y hoy en día, hay muchos de que ellos dicen, eso es una manera de saber de que estás salvo. Esto empezó por muchos líderes, y este movimiento empezó mayormente en un lugar en Topeka, Kansas, allá en los Estados Unidos. Y ellos han dicho, no, la manera que alguien puede saber de que es algo es de hacer milagros y lenguas. Pero eso no es lo que dice aquí. Y yo siempre digo, muéstrame un versículo de que dice de que hace persona, de que hace tal cosa salva. Más de lo que yo veo en Gálatas son frutos del Espíritu, que ni está nombrado ninguna de esas cosas de que dijiste. Porque están queriendo poner su experiencia sobre la palabra de Dios. Y eso es lo que es tan peligroso. Porque tenemos una palabra profética más segura. Después, en el mismo sermón del monte, recuerda lo que dijo Dios: el que va a tener su casa, su vida sobre la roca, es el que base su vida sobre sus palabras y los hace. Nunca vemos en las escrituras
de decir base cosas sobre experiencia. Siempre vemos de que dice la palabra de Dios. Aún dice Pablo, estudie, dijo a Timoteo, estudie la palabra porque aquí que hay el conocimiento de la vida eterna. Pero cada persona y cada cuanto, recibí una visión de Dios, o aún de que fui al cielo y regresé, mentiroso, porque nadie ha visto en ningún tiempo. Y también me vas a decir de que fuiste al cielo y estás divulgando cosas que Dios aún dijo a Pablo de no escribir. Me estás diciendo que eres mayor que Pablo. Qué soberbia si estás diciendo tal cosa. Y vez tras vez siempre quieren basar experiencias sobre eso. Y si nosotros llegamos a tal punto, vamos a estar en ese tipo de arena que ves en las películas, que se hunde ahí la persona, como lo ven, eso va a ser nosotros. Porque la cosa que la Biblia dice que es la roca, que es un fundamento seguro, es la palabra de Dios, porque es una palabra profética más segura. Y es esto de que tenemos que ir. Tal vez yo he sido bien cínico, pero ya al momento de que alguien me dice, yo tuve una visión y todo, no sabe de qué está hablando. Ni ha estudiado las escrituras. Y al instante mi switch va de apagar de que ni lo quiero escuchar. Porque yo sé dónde ha ido. Y la cosa es de que tantas veces he hablado y siempre va, pero mi experiencia. Yo siempre digo, la palabra. Es esto. ¿Por qué es de que me estás diciendo que yo tengo que basar mi vida sobre su visión y que su visión es más importante de lo que yo tengo aquí, de que ha sido funcionando, de que Dios vio por medio de sus apóstoles por más de 2000 años, y esto de que algo es algo nuevo, de que nadie lo tuvo años atrás y aparentemente lo tiene y ahora lo tengo que tomar? Entonces, que los cristianos de antepasado no fue tan valorosos que no podrían tener esta joya de información. Tenemos un dicho en inglés: no pasa el examen de olor. Cuando estás pasando hay un olor acá, es algo. No pasa el examen de olor de que no es verdad. Entonces vamos a parar ahí. Ya se nos acabó el tiempo, vamos a tomar nuestro tiempo de oración. ¿Algunas preguntas o algo?